Lección 1. Hieromonje Serafín de Platina. Y lo mismo ocurre con otros sectarios. Ellen White tiene el mismo tipo de filosofía. Hay diferentes variedades de ella. Algunos dirán que fue Constantino quien hizo las cosas malas. Por lo general, lo datan mucho antes para no tener que aceptar nada que venga después de eso. Y no pueden explicar muy bien cómo es que fue un concilio de la Iglesia en el segundo, principios del tercer siglo, el que determinó el canon de las Escrituras. Así que tienes que hacer que la gente entienda cómo un concilio podría determinar eso, si el concilio ya estaba en un estado apóstata. Pero aceptan ese decreto del concilio. Es muy interesante, puedes encontrarlo muy ilógico al respecto. Pero para nosotros, esto no es algo muy bidimensional, simple de entender lo que sucede en el mundo. Entonces, debemos entender primero qué es la historia mundial, cuáles son las fuerzas que moldean la historia mundial. Y eso es muy simple, básicamente, porque hay un Dios y hay un diablo. Y la historia mundial transcurre entre estos dos adversarios. Y el hombre, el corazón del hombre, es el campo en el que se juega. Si lees el Antiguo Testamento, encontrarás una historia notable que es diferente de la historia de cualquier otro país. En otros países hay gobernantes que se levantan y caen, hay tiranía, hay paraísos democráticos, hay guerras, a veces los justos triunfan, a veces los injustos triunfan, y toda la historia es extremadamente escéptica. Los historiadores te contarán su crónica de crímenes y salvajismo, y sin sentido. Y lo que sucede es algún evento fortuito para el cual nadie puede ver ningún significado. Pero en la historia de Israel vemos algo muy profundo que es la historia del pueblo elegido de Dios que ahora sigue los mandamientos de Dios, y ahora se aleja, y su historia depende de cómo es, si está siguiendo a Dios o alejándose de él. Se vuelve muy complicado cuando son llevados de Egipto al desierto, y están a una distancia muy corta, que ahora puedes hacer en un día y aproximadamente una semana, y entonces podrías hacerlo en una semana o dos. Y pasaron 40 años en el desierto y pasaron por todo tipo de aventuras porque estaban vacilando entre la creencia correcta en Dios y alejarse de él, hasta tal punto que cuando Moisés se fue por un corto tiempo al monte para recibir los mandamientos de Dios y encontrarse con Dios mismo, la gente estaba adorando un becerro de oro. Toda la historia de Israel es esta historia entre la creencia y la incredulidad, entre seguir a Dios y alejarse de Dios. Y la historia de Israel se convierte en el Nuevo Testamento en la historia de la Iglesia, el Nuevo Israel. Y la historia de la humanidad desde el momento en que Cristo vino a la tierra hasta ahora es la historia de la Iglesia y de aquellos pueblos que o bien vienen a la Iglesia o luchan contra la Iglesia, o vienen a la Iglesia y se alejan de ella. La historia mundial, desde ese momento hasta ahora, tiene sentido solo si entiendes que hay algún plan en marcha, que es el plan de Dios para la salvación de los hombres. Y tienes que tener una comprensión clara del cristianismo, de lo que es la ortodoxia, de lo que es la salvación para entender cómo se manifiesta este plan en la historia. La historia de la humanidad durante el primer milenio de la era cristiana es la historia de la difusión del Evangelio a varias tierras. Algunas de ellas aceptaron, algunas con gran disposición, otras menos dispuestas. Por lo general, los pueblos simples aceptan mucho más fácilmente. Y a veces vienen tentaciones, vienen herejías, que son la cizaña sembrada por el diablo para perturbar a la gente, alejarlos de la verdad. Y por eso tenemos los concilios ecuménicos y los escritos de los padres para enseñarnos cuál es el enfoque correcto de la verdad y cuál es el incorrecto. Y cuando vinieron errores peligrosos, herejías, la Iglesia los condenó. Y aquellos que se aferraron a esos errores en contra de la Iglesia fueron anatematizados, y salieron de la Iglesia. Así que muy temprano hay grupos, herejías que se separaron de la Iglesia, pero la Iglesia misma era el grupo principal que sobrevivió aunque a veces se redujo a números muy pequeños debido a las herejías. Siempre volvió, y durante el primer milenio fue la creencia dominante en pueblos desde Bizancio hasta Gran Bretaña, y el este, no tan fuerte. En el este, los pueblos son más sofisticados, más filosóficos, tenían sus propias creencias, es mucho más difícil llegar a ellos. Los pueblos simples aceptaron mucho más fácilmente. Y luego hubo un evento muy importante que determina la historia de los próximos 1000 años, pero le da una dirección. Porque, bueno, para entender qué es esto, deberíamos mirar nuestra situación hoy. La ortodoxia,
según un observador objetivo que la mire, es una visión entre muchas, es una visión minoritaria y está muy en contra del espíritu de los tiempos. Es por eso que estos esmemans y demás están tratando de actualizarla, traerla de vuelta a la corriente principal para que no se rían de ellos. Es algo que está muy desactualizado, no tiene sentido en términos de pluralismo o estar en casa con otras fes, y simplemente, no es creíble. Hay muchas otras fes que, porque están más adaptadas a los tiempos, parecen mucho más creíbles, cuando un católico puede llevarse mejor con un luterano actualizado o un bautista o incluso un fundamentalista mucho mejor de lo que puede con un cristiano ortodoxo genuino porque tienen mucho más en común. Calomiro señala que la ortodoxia se distingue de todos estos occidentales porque todos tienen el mismo trasfondo, la misma formación. Pero la ortodoxia es diferente de todos ellos. Se opone a todos ellos, porque todos los demás, aunque se oponen entre sí, están juntos porque están formados a partir de la misma mentalidad, la mentalidad occidental. La mentalidad occidental fue una vez ortodoxa. Y por lo tanto miramos toda la historia de Occidente de los últimos 1000 años, que parece no tener contacto con la ortodoxia. Miramos el arte y desde el principio, hay un remanente del estilo iconográfico, especialmente en Italia, pero luego muy rápidamente se pierde. Y el arte occidental es algo bastante autónomo, y no tenemos contacto con él en la ortodoxia, y no podemos entender, cinta poco clara, que parece no haber nada en común. O, la música, bueno, nosotros los ortodoxos conocemos nuestra música de la Iglesia. Occidente tuvo un gran desarrollo de la música secular, a veces música religiosa, pero no es lo mismo que llamaríamos música religiosa. Tenemos la historia del ascenso y caída de naciones, de monarquías, del principio de la monarquía, del principio de la democracia, todas las diferentes instituciones políticas, la historia de la filosofía occidental de un sistema a otro. Y todas estas manifestaciones de la vida del hombre occidental durante 1000 años parecen no tener ningún punto en común con la ortodoxia. Y, por lo tanto, ¿cómo podemos entender esas cosas desde un punto de vista ortodoxo? ¿Qué hay detrás de ellas? Y aquí es donde entra en juego este evento importante que ocurrió hace 1000 años, que es el cisma de la Iglesia de Roma. Muchas personas, al analizar lo que sucede en el mundo hoy en día, retroceden al periodo de la Ilustración, a la Revolución Francesa. Y más allá de eso, puedes retroceder al surgimiento de la ciencia, el Renacimiento, la Reforma. Eso parece ser más el comienzo de los tiempos modernos. Las personas que piensan un poco más profundamente retrocederán más allá de eso, y encontrarán que incluso al final de la Edad Media hay muchas corrientes y anomalías y demás que se estaban alejando de la síntesis católica, la síntesis escolástica del siglo XIII. Pero tenemos que retroceder más allá de eso porque, si retrocedes incluso al siglo XIII o incluso al siglo XII, ves algo que todavía es bastante ajeno a la ortodoxia. Estos filósofos escolásticos son bastante diferentes de los teólogos ortodoxos. El arte incluso de esa época, Yatou, si miras las pinturas de Yatou, que se supone que es realmente primitivo, tan primitivo como se puede llegar casi en Occidente, verás que los principios por los que pinta son totalmente ajenos a la ortodoxia. Él introduce. Pinta muchas imágenes de Francisco de Asís e introduce un elemento de drama, de peculiaridad, de ternura, que, por supuesto, una persona educada por íconos mirará y dirá, ¿esto no es serio? Esto es algún tipo de arte popular o algo así, no es serio. Pero Yatou es un artista en la mejor tradición occidental, muy apreciado por su primitivismo y cercanía a la tradición bizantina y todo lo demás. Pero ya este sentimiento anecdótico, no serio, lo hace totalmente ajeno a los íconos ortodoxos. Y, por supuesto, lo mismo ocurre con los santos, ya. Los santos occidentales, se les llama, son muy diferentes de los santos ortodoxos. Ya hay algo que ha entrado. Es muy interesante, hay un ecumenista católico, dominico, Yves Congar, que escribió un libro en 1954 llamado 900 años después sobre el cisma de 1054, y dijo que es realmente desafortunado que la Iglesia ortodoxa se haya separado de Roma en ese momento, o viceversa, como él dice. Los escritos de Kireyevsky, quien él mismo pasó por la sabiduría occidental, la rechazó, encontró la ortodoxia, y luego regresó, no para ser ortodoxo en contra del mundo sin entender, sino que encontró en la ortodoxia la clave para entender la historia de Occidente y la comprensión de lo que está sucediendo en Occidente.